Hola, buenas tardes, soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro, El arte de perderse, de Rebecca Solnit. Rebecca Solnit sonó en España hace unos años, 2016-2017, principalmente por este otro libro. Los hombres me explican cosas, un libro feminista que obtuvo el premio al libro de ensayo 2017. Yo no había leído nada de la editorial Capitán Swing y hace una semana o poco más se pusieron en contacto conmigo porque me querían hacer llegar El arte de perderse para que yo lo reseñara. Y bueno, pues empezamos a hablar y les comenté que me apetecía leer también el de Los hombres me explican cosas, y aunque no era el que estaban promocionando en ese momento, pues fueron muy amables y me lo enviaron también. He leído primero El arte de perderse, de hecho lo he leído antes prácticamente de que llegara a las librerías, y bueno, ya de entrada digo que es un libro que me ha gustado mucho. En principio es un libro de ensayo. Yo normalmente leo narrativa, antes leía quizá más poesía, ahora leo narrativa, principalmente novelas y relatos. Y cuando leo ensayo suelen ser de carácter económico, que tiene que ver con mi trabajo de profesor de economía. Entonces, bueno, tuve curiosidad por leer un libro de ensayos que no fuera de carácter económico. Lo cierto es que cuando abrí el libro, vi que tenía 9 textos, que luego ya vi que estaban relacionados. De hecho, de los 9 textos, los que son pares tienen el mismo nombre, que se llama El azul de la distancia. Empecé a leer el primero, que era La puerta abierta, y una de las primeras cosas que me llama la atención es que, más que un ensayo, empieza a parecerme un relato en la historia de la narrativa americana, porque te habla del primer momento en el que la autora se emborracha en una fiesta en su casa cuando tiene 8 años. Entonces, directamente, a mí esto me hace pensar, por ejemplo, en narraciones como La senda del perdedor, de Charles Bukowski, o John Barleycorn, de Jack London, que son narraciones autobiográficas en las que los escritores hablan, por ejemplo, de sus primeras experiencias con el alcohol. Luego, al pasar una página, la segunda página o la tercera, empieza a hablar Rebecca Solnit de los orígenes de su familia paterna, que son judíos del este de Europa. Y empieza a hablar de algunas tradiciones judías, entonces aquí ya mi cabeza se va hasta la narrativa judía, por ejemplo, el Llámalo sueño de Henry Roth, que era una narrativa también de emigrantes de la Galicia del este de Europa. Pero bueno, realmente sí acaba siendo un ensayo, aunque al principio creo que es narrativa, porque acaban teniendo fuerza las ideas por encima de los personajes o por encima de la tensión narrativa. La idea de este primer ensayo de 20 páginas es que a Solnit le gusta perderse. Le gusta perderse dentro de unos parámetros conocidos, estar en calles de una ciudad en las que nunca ha estado, o en un bosque o en un desierto. Hay alguna frase significativa en este sentido, la leo. Me encanta salirme del camino, ir más allá de lo que conozco y encontrar el camino de vuelta recorriendo unos cuantos kilómetros de más, por un sendero diferente, con una brújula que discute con un mapa, con las indicaciones contradictorias y poco rigurosas de desconocidos. De hecho, va a tener mucha importancia en las historias la idea de los mapas, pero no mapas precisamente muy definidos, sino le gustan los mapas antiguos donde hay una parte que pone terra incógnita, la tierra que se desconoce, el territorio desconocido, que es el territorio sobre el que ella quiere adentrarse y quiere escribir. Ella nació en California en 1961 y ha vivido al principio al norte de la bahía de San Francisco. En su narración, por ejemplo, te dices en esta primera página 15 también, estas historias que hacen que lo familiar se vuelva otra vez extraño, como lo que han revelado paisajes perdidos, cementerios perdidos, especies perdidas alrededor de mi propia casa. La idea de perderse no es solo perderse físicamente, sino también perderse mentalmente. De hecho, en este primer ensayo se evocan libros como estos. Balder, de Thoreau, que es un personaje del 19 americano que decide perderse en un bosque, pero también la pérdida interior de gente como Virginia Woolf, o del poeta John Keats, que es alguien que murió con 26 años de un modo trágico, romántico, y al que evoca en estas páginas. La idea de perderse, de dejar una puerta abierta, como la tradición judía que describe al principio, es lo que considera ella que tiene que ser la idea del artista.
alguien que se sale del camino convencional, que toma otro camino, que viaja hacia una tierra incógnita, una tierra desconocida, fuera del mapa de lo esperable o de lo eventual. En este primer ensayo se habla ya de un tema muy interesante, se habla de la gente perdida en las montañas rocosas. Ella tiene una amiga que le habla de cómo se pierde la gente o qué tipo de gente suele perderse y cómo se hacen los rescates en las rocosas. Y te hace una reflexión que me ha gustado mucho, que es que los pioneros americanos en el siglo XVII o XVIII rara vez se perdían. Y no se perdían porque sabían leer la naturaleza, o sea, sabían estar en la naturaleza, los símbolos del paisaje, sabían alimentarse de lo que daba la naturaleza, entonces no estaban perdidos. La idea de perderse en un sentido dramático en la actualidad es mucho más terrible que en la antigüedad, porque el hombre se ha desacostumbrado del territorio que pisa. Dice en este sentido: parece que los pobladores de la Norteamérica del siglo XIX rara vez se perdían de una forma tan calamitosa como la de aquellos a los que encuentran vivos o muertos los equipos de búsqueda de rescate. También un tema importante en el libro va a ser, por ejemplo, el de las personas cautivas, o sea, los norteamericanos que eran capturados por los indios y pasaban a estar perdidos de su propia civilización, pero sufrían un proceso de transformación en el que asimilaban ser otra persona. De hecho, también Solnit nos invita a transformarnos, a la idea de que necesitamos o deseamos transformarnos en otro, o haces simplemente porque es necesario transformarte para dejar atrás una serie de problemas que has tenido en tu infancia, que eso se insinúa más o menos, problemas familiares en la infancia, ya los ha dejado atrás, mediante un proceso de transformación, siendo una persona autocautiva a través del arte, de un proceso de maduración, de búsqueda. Por ejemplo, también es curioso, son curiosas las páginas en las que habla de los descubridores americanos y, por ejemplo, se cita mucho partes de este libro, de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, Naufragio. Se habla del viaje de Cabeza de Vaca por Florida, por Nuevo México, cómo convive con varias tribus americanas, cómo sufre procesos de transformación. De hecho, a ella le gustan mucho los desiertos y uno de los temas del libro es la idea de perderse en el desierto y describirnos la naturaleza bullente que hay en un desierto, en contrario de lo que podemos pensar. De hecho, el libro tiene un potente trasfondo ecológico. Ella habla que en los años 80, en su juventud, le atraían las ciudades y ella creció en un ambiente de ciudades postindustriales en las que había edificios abandonados y, por ejemplo, te habla de cómo con un amigo y una amiga rodó una película independiente en un hospital abandonado. Y a partir de ahí empieza a hablar de su amiga, que era música, venía de una familia de músicos, y cómo quemó su talento y su belleza en las noches de aquellos años, en los excesos de la California de los 80, en una época propicia al punk. Después ella ha preferido el campo, ha preferido el contacto con la naturaleza y ha desarrollado esta vocación conservacionista y ecológica. Hay páginas en las que se habla de ideas, por ejemplo, el color azul en los cuadros del Renacimiento, que dan una idea de perspectiva y de hondura del paisaje, o el azul de los cuadros de Klein, el azul del blues, de la tristeza americana, comparado con el folk, la idea de un territorio al que poder volver o no volver, y esas ideas van dando vueltas sobre la idea principal del deseo de perderse, de transformarse, de ser otro, de la búsqueda del artista. Ya he comentado que en algunos momentos del libro parece una narración convencional. O sea, hay momentos que es como un cuento americano que podía ser de Lucía Berlín, un cuento de autoficción, puesto que la protagonista es ella. Pero en vez de tener tensión narrativa, como es lo que se espera de un cuento, a veces, en vez de ahorrar recursos y que todos los recursos funcionen para la trama, las ideas se dispersan, aunque luego se unen al final de un modo a veces muy bello, y la tensión acaba siendo más evocando o buscando la belleza de un poema. Se habla, por ejemplo, del poeta americano Robert Hass, que yo he leído un libro de él, son poesías intelectuales que hablan sobre el paisaje
y lo trascienden al paisaje con alguna reflexión, y esto es lo que hace Rebecca Solnit. De hecho, ya he dicho que a veces el impulso empieza siendo narrativo, pero termina siendo poético. De hecho, hay una frase sobre el tema de las ideas que me ha gustado mucho, la tengo anotada por aquí. A ver si la encuentro. Una frase en la que habla sobre las ideas. Sube a todas las frases antes, pero justo esta no. Dice: los protagonistas de los ensayos son las ideas, que a menudo evolucionan de forma muy similar a cómo evolucionan los personajes, incluidos los desenlaces sorprendentes. Me ha recordado también la prosa de Rebecca Solnit en algunas ocasiones a los cuentos de Sergio Txehet, el argentino. Justo he traído libros para enseñarlos, pero ese no lo tengo en la otra estantería. Los cuentos de Txehet, que a veces está influido por Juan José Saer, son cuentos muy reflexivos, que tampoco a veces tienen tensión narrativa, sino que tienen una tensión de reflexión sobre ideas, que es lo que hace Solnit aquí. De hecho, muchas veces he tenido la sensación de que más que un género ensayístico, o sea, la contraportada propone una exploración estimulante del deambular y te habla de ensayos autobiográficos. Son ensayos autobiográficos, pero en cierto modo también esta autora, Solnit, está jugando a la hibridación de géneros. Está jugando a mezclar el relato con el ensayo, con la prosa poética, con el deslumbramiento de la poesía. Entonces, este género híbrido en realidad es bastante moderno, porque hay más de un autor que está jugando con estos mismos parámetros ahora mismo. Así que ya digo que es un libro muy bien editado, muy bonito, me han parecido unas páginas muy hermosas, llenas de deslumbramientos, llenas de reflexiones inteligentes, reflexiones muy bellas sobre la realidad, y con ese trasfondo conservacionista y ecológico reflexiona sobre las ciudades, sobre el campo, sobre los indios americanos, el contacto con la naturaleza, la idea de perderse en mapas más grandes o más íntimos. Me ha parecido un gran libro y tengo ya ganas de leer también el de Los hombres me explican cosas, del que ya hablaré más adelante. Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta la próxima.